Muy buenos días a todas y a todos. En esta clase vamos a tratar evaluación de impacto ambiental, práctica y metodología. Mi nombre es Fiorella Raffo, soy bióloga, aspirante adscripta a la Cátedra Problemática Ambiental. Bueno, un poco para ubicarnos en el programa de la asignatura. El contenido curricular Evaluación de Impacto Ambiental se ubica dentro de la unidad 6 del programa de la asignatura Problemática Ambiental. En amarillo les muestro la unidad 6, que se llama Legislación Ambiental y Administración de Recursos Naturales. Dentro de todos los contenidos se encuentra evaluación de impacto ambiental, antecedentes, objetivos, pasos, técnicas más usadas. Por otro lado, en otras asignaturas, como por ejemplo en legislación en biología, se aborda la temática de evaluación de impacto ambiental como un instrumento de la gestión ambiental con énfasis en las instituciones y en el proceso normado. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Profundizar los conceptos inherentes a evaluación de impacto ambiental abordados en la respectiva clase teórica ya dictada, brindar una guía detallada para la realización de trabajo práctico sobre IA mediante la metodología propuesta por Vicente Conesa Fernández y Vítora, que deberán presentar en la instancia de coloquio final. Y por último, acentuar la importancia de la práctica en la elaboración de evaluación de impacto ambiental, ya que representa una salida laboral en el campo profesional. A modo de mapa mental les presento el índice de la clase. En primer lugar veremos definiciones de objetivos de una evaluación de impacto ambiental y los pasos a seguir para elaborar una. En segundo lugar veremos la metodología propuesta por Conesa Fernández y Vítora. Y en tercer lugar haremos una ejemplificación de la metodología que les servirá como guía para realizar el trabajo práctico. Muy bien, y para poder avanzar tenemos que conceptualizar qué es una evaluación de impacto ambiental. Por un lado decimos que es una herramienta de la política ambiental del país. En el marco de las leyes nacionales y provinciales, nos permite tomar decisiones políticas para poder beneficiar al ambiente. Y por otro lado decimos que es un procedimiento administrativo mediante el cual se describen y analizan las posibles alteraciones ambientales de un proyecto. Y un procedimiento administrativo implica la presentación de documentación, el visado, el revisado, tal vez tenga que volver al profesional o a los profesionales técnicos del equipo, volver a ingresar a la oficina pública pertinente para ser revisado. Por eso decimos que es un procedimiento administrativo. ¿Y cuáles son los objetivos de una evaluación de impacto ambiental? En primer lugar, identificar los posibles impactos y una vez identificados, se evalúan los posibles impactos que podría llegar a suceder como resultado de la puesta en acción de un proyecto. Una vez que tenemos identificados y evaluados los posibles impactos, proponemos medidas tendientes a corregir o minimizar los efectos negativos de dicho proyecto. Pero antes de continuar, vamos a diferenciar cuál es justamente la diferencia entre una evaluación de impacto ambiental y la auditoría ambiental. La auditoría ambiental es una solicitud que puede hacer un municipio, un grupo de vecinas o vecinos, o una sola vecina, un vecino, o una empresa, a la oficina de auditorías ambientales de la Secretaría de Ambiente. Entonces, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Córdoba tiene una sección que es auditorías ambientales. En esta sección se reciben estas solicitudes, estos pedidos, y ¿qué realiza la Secretaría de Ambiente, las auditorías ambientales? ¿Qué realizan con estos pedidos? El seguimiento y el control de los emprendimientos y proyectos públicos o privados desarrollados en el ámbito de la provincia y controlar a los responsables de emprendimientos que no hayan presentado aviso de proyecto y que ya estén en funcionamiento para que se obtenga la licencia ambiental. O sea, que hay proyectos, evidentemente, que no han presentado evaluación de impacto ambiental y ya están en funcionamiento. Entonces, esta dependencia de la Secretaría de Ambiente sirve para eso, para controlar mediante denuncias de vecinos o de municipios y también de por sí sola, la oficina, controlar este tipo de proyectos que no están autorizados por la Secretaría de Ambiente. Bien. Entonces, pensando en los objetivos de una evaluación de impacto ambiental, que son analizar los impactos y proponer posibles medidas de mitigación, nos preguntamos por qué es tan importante entonces conservar los bienes y servicios naturales. Bueno, como sabemos, un ecosistema diverso es un ecosistema funcional.
Y un ecosistema funcional nos provee de un efecto de amortiguación a diferentes factores. Por ejemplo, protegen contra zoonosis. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo puse justamente por el contexto en el que estamos viviendo de confinamiento por el coronavirus, y las que las poblaciones estén rodeadas de ecosistemas funcionales significa que tengan una mejor amortiguación en cuanto a la probabilidad de que los animales o las especies que nos puedan contagiar la zoonosis de estas enfermedades sea menor. Entonces, si nos rodeamos de ecosistemas funcionales diversos, la probabilidad de transmisión va a ser menor porque los animales tienen un hábitat donde estar. Por otro lado, regula el ciclo del agua, purifica el aire, los ecosistemas funcionales, ¿no? Purifican el aire, generan un amortiguamiento climático, o sea, los cambios abruptos de temperatura, son un filtro natural del material particulado en el aire, son un reservorio de antibióticos con todas las propiedades medicinales que tienen las plantas, por ejemplo, y son un factor de salud psicológica. Bien. ¿Y por qué la evaluación de impacto ambiental, la metodología de evaluación de impacto ambiental está incluida en nuestra currícula, así como debiera estarlo en otras? ¿Y por qué este paréntesis de que debiera estarlo en otras? Porque el trabajo de la elaboración de una evaluación de impacto ambiental debe ser interdisciplinario. Debemos formar un grupo interdisciplinario para poder elaborar una evaluación de impacto ambiental de calidad. Pero yendo más bien al análisis de nuestra currícula, de nuestra carrera, tenemos idoneidad. A medida que vamos cursando la carrera, vamos adquiriendo esto que yo le llamo pensamiento sistémico. O sea, pensamos en el ambiente donde se va a desarrollar un proyecto como un sistema, no como elementos aislados, sino como elementos que se relacionan entre sí con una dinámica. Por otro lado, a medida que vamos adquiriendo información, vamos adquiriendo esta capacidad de poder tener una ética en la decisión de las posibles medidas de mitigación que podamos proponer y también en el análisis de cada uno de los impactos. Por otro lado, mientras mejor formación tengamos en este plano, mayor prestigio vamos a tener tanto en el grupo interdisciplinario que trabajemos como de manera individual como profesional. Y tiene un valor económico saber realizar una evaluación de impacto ambiental porque es una salida laboral que nos provee nuestro título de biólogo. Haciendo énfasis en que la elaboración de una evaluación de impacto ambiental es un trabajo interdisciplinario. La metodología de la realización de una EIA implica necesariamente la participación activa de un equipo de trabajo interdisciplinario. Por ejemplo, puede estar compuesto por un ingeniero civil, un geólogo, una geóloga, un biólogo o bióloga, un abogado o abogada. Entonces, es importante que destaquemos que la elaboración de este proceso es y debe ser interdisciplinario para que su abordaje sea completo y de calidad. Por otro lado, las bases científicas de los contenidos. La evaluación de impacto ambiental debe contener información que esté avalada científicamente. Entonces, tanto en el diagnóstico como en las sugerencias que podamos realizar a partir de los datos obtenidos, tienen que tener respaldo de información científica avalada. Bueno, vamos a los pasos, ya metiéndonos un poco a lo que es cómo se realiza una evaluación de impacto ambiental. Entonces, en primer lugar, se realiza el aviso de proyecto mediante el inicio de trámite en la oficina pública pertinente, que como les decía, en Córdoba es la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, que se encuentra en la avenida Richeri de nuestra ciudad. El segundo paso es realizar el estudio de impacto ambiental, que el estudio de impacto ambiental forma parte del proceso de evaluación de impacto ambiental. Tanto el paso 1 como el 2 se pueden presentar a la vez. ¿Por qué? Porque en el decreto reglamentario de la Ley Provincial 7343 se encuentran los anexos 1 y 2,
donde figuran los proyectos que están sujetos y obligados a presentación de evaluación de impacto ambiental. Entonces, paso 1 y 2 se puede hacer a la vez. En tercer lugar, se llama participación ciudadana en audiencia pública no vinculante. Una vez que se presenta la evaluación de impacto ambiental, primero el aviso de proyecto y después el estudio de impacto ambiental a la vez, se llama, la comisión que evalúa estos documentos, llama a participación ciudadana, donde ciudadanas y ciudadanos nos podemos anotar, inscribir para participar. ¿Y qué quiere decir que no es vinculante? Que si bien no tenemos voto en las decisiones, mientras más numerosa sea la audiencia, mientras más críticas genere y más cuestionamientos se generen a partir de esa reunión, mayor va a ser el peso o quizá la presión para que se vuelva atrás en el estudio de impacto ambiental y se solicite a los empresarios y a los técnicos que revean ciertos puntos del estudio. Entonces, una vez que se produce esta dinámica de ida y vuelta, se pasa al cuarto paso y último, que es la declaración del impacto, donde se emite o se denega la licencia ambiental para desarrollar el proyecto. Para que puedan explorar el sitio oficial de la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba, les dejamos a disposición el siguiente link. Les sugerimos que exploren los siguientes ítems porque formarán parte del desarrollo de la clase. En el menú desplegable de Secretaría encontrarán información sobre auditorías ambientales y sobre la Comisión Técnica Interdisciplinaria. También está a disposición audiencias públicas y proyectos ingresados, donde encontrarán los proyectos que entraron a la Secretaría desde el año 2014 hasta la actualidad y sus resúmenes. ¿Y qué es la Comisión Técnica Interdisciplinaria? Es una comisión perteneciente a la Secretaría de Ambiente de la provincia. Está integrada por representantes técnicos de organismos públicos del Poder Ejecutivo y entes descentralizados del Estado provincial con experiencia en la temática ambiental. ¿Cuál es la tarea de esta comisión? Revisa y evalúa todos los pasos que se desarrollan en el proceso de evaluación de impacto ambiental de un proyecto. En esos pasos revisa el aviso de proyecto, el estudio de impacto ambiental, donde se encuentran los impactos y las propuestas de mitigación y acciones compensatorias, llama a audiencia pública y si bien esta audiencia no es vinculante, si la mayoría de las personas que se encuentran presentes manifiestan desacuerdo para emitir la licencia ambiental, la autoridad de la comisión debe justificar la no consideración de cada una de las objeciones. Y por último, emite o deniega la licencia ambiental para la realización del proyecto. Un dato interesante para resaltar es que actualmente la Comisión Técnica Interdisciplinaria de la Secretaría no posee en su equipo ningún biólogo o bióloga. El método que les voy a explicar es el aceptado tanto por la provincia de Córdoba como por la cátedra como el más pertinente para realizar este proceso. Y estos autores españoles, proponen este diagrama que explica cuáles son los pasos a seguir. Una vez que sabemos que el proyecto está sujeto a evaluación de impacto ambiental, se procede a una recopilación de información gráfica y temática. Luego se analiza el proyecto y se define el entorno. Con estos dos pasos realizados se pasa a la identificación de las acciones del proyecto, luego a la identificación de los factores ambientales que serían afectados. Luego se identifican cuáles son, en una matriz de importancia, cuáles son las acciones que impactarían y cuáles serían los factores impactados. Una vez que se tiene la matriz de importancia, se procede a la valoración de los impactos y a su evaluación cuantitativa. O sea, se pasa a números estos impactos. Una vez que se realiza la evaluación cuantitativa, se proponen las medidas correctorias y el plan de vigilancia ambiental. Es allí cuando se presenta el estudio de impacto ambiental y la participación pública puede solicitar que se revea el proceso. Cuando se termina con esta dinámica, se realiza el informe final y se declara se da el permiso o no para proceder a la realización del proyecto. Yo les señalo acá con amarillo lo que vamos a desarrollar a continuación, que es el proceso que corresponde al estudio de impacto ambiental. Entonces,
para hacer ¿qué es un estudio de impacto ambiental en primer lugar? Es un estudio prospectivo. ¿Qué quiere decir? Que tiene proyección a futuro. Así como es el prospecto de un medicamento que le dice a la persona o en este caso a la empresa o al proyectista, si usted realiza esta acción puede tener estas consecuencias. Eso quiere decir que es un estudio prospectivo. Y consta de las siguientes fases que voy a ir desglosando a medida que vaya pasando en la presentación. Pero para nombrar rápidamente, el diagnóstico es la línea de base del estudio. ¿Qué quiere decir que sea la línea de base? Que toda la investigación que se haga previa a la construcción de la matriz y en adelante es lo más importante, es lo que va a definir nuestros resultados. Y nuestros resultados son lo que nos van a indicar qué medidas de mitigación o de compensación podemos proponer. Entonces, es muy importante que tengamos en este punto esa pata no, sino ese trabajo interdisciplinario y esa ética profesional que nos van a hacer tomar las decisiones al final para proponer las medidas precautorias. Una vez que tenemos ese paso realizado, que es el diagnóstico, que vamos a realizar la matriz de identificación de los efectos, luego el cálculo de la importancia de cada efecto, que es este paso de, una vez que tenemos identificados los impactos, vamos a darle la importancia, que es esa transformación. Ahí se vuelve numérica la valoración. Y luego, una vez que tenemos la importancia de cada impacto, vamos a construir la matriz de importancia. Ese elemento es el que vamos a someter a análisis profundo para poder proponer las medidas precautorias, correctoras o de mitigación o compensatorias. Bueno, vamos a comenzar por el diagnóstico, que como les dije, es un paso determinante para la construcción de la matriz de importancia y las respectivas medidas que se sugieran. Entonces de aquí van a depender los resultados. Y el diagnóstico se separa en 4 fases: el estudio del proyecto y su marco legal, la superficie de acción del proyecto, la descripción del entorno, que es un inventario de factores ambientales, la definición de las acciones, que es el inventario de las acciones a desarrollarse en todas las fases del proyecto. ¿Qué quiere decir todas las fases del proyecto? Un proyecto tiene la fase de construcción, la fase de funcionamiento, y algunos proyectos, como por ejemplo las actividades mineras, tienen la última fase, que es la fase de desmantelamiento. Bien, comenzando por el punto A, el estudio del proyecto y su área de acción. En este punto recopilamos la información necesaria para comprender el funcionamiento del ambiente sin el proyecto, la historia y evolución. De nuevo, recalcamos que esta es la línea de base de los resultados que podamos obtener. Entonces, una vez que tenemos la información recopilada de todo lo que es el ambiente sin el proyecto, hacemos la recopilación del marco legal, nacional, provincial y municipal. Entonces acá tenemos que prestar atención a qué estamos sujetos para analizar las acciones que propone el proyecto, pues por ahí nos encontramos con que alguna de las acciones del proyecto está fuera del marco legal. Entonces, una vez que recopilamos el marco legal y lo analizamos, hacemos una descripción detallada del proyecto y sus etapas. En segundo lugar, la superficie de acción del proyecto. La superficie de acción es dependiente de los factores ambientales que se analicen. Quiere decir que para cada uno de los factores ambientales no es la misma superficie de acción. No es la misma superficie de acción para por ejemplo, hablando justamente del ejemplo que van a realizar y que les voy a mostrar también, que es la construcción de un camino, no es lo mismo la remoción del suelo y la compactación, hablando de un factor u otro. Por ejemplo, para la escorrentía superficial del agua no es el mismo, no es el mismo área, la misma superficie de impacto para, por ejemplo, el bosque nativo, que para la fauna del suelo o para la escorrentía superficial del agua. El punto C
del diagnóstico es el inventario de factores ambientales, que incluye tanto los del medio físico como los del medio socioeconómico y cultural. Y allí les muestro el gráfico que es tomado de la literatura de Conesa y Vítora, el cuadro donde define que el medio físico está compuesto por el medio inerte, aire, clima, agua, tierra y suelo y procesos, el medio biótico, la vegetación, la fauna y los procesos, el medio perceptual, que es el valor testimonial y el paisaje intrínseco, y después el medio socioeconómico y cultural, que está formado por el medio rural y los usos de ese medio rural, el recreativo al aire libre, el productivo, la conservación de la naturaleza, el medio de los núcleos habitados, ya sea de los municipios que rodean al área donde se va a llevar a cabo el proyecto, y sus barrios y sobre todo la urbanización ubicada alrededor del área. El medio sociocultural, que son los aspectos culturales, los servicios colectivos, los aspectos humanos, el patrimonio histórico y artístico, y el medio económico, que es la economía y la población. Entonces, se realiza un inventario de cada uno de estos componentes ambientales o factores. Y por último, para terminar el diagnóstico, se realiza también el inventario de las acciones durante todas las etapas del proyecto, o sea, la construcción, el funcionamiento y de ser necesario el desmantelamiento. Para tener en cuenta las acciones que puedan causar impactos, señalando que los impactos pueden ser positivos o negativos para el ambiente, debemos atender a las acciones que modifican el uso del suelo, a las acciones que implican procesamiento de contaminantes, a las derivadas del almacenamiento o de disposición de residuos, a las acciones sobre los recursos naturales, a las que actúan sobre el medio biótico, que modifican el paisaje y que modifican el entorno social, económico y cultural. Recalcando acá que los impactos pueden ser positivos o negativos. Bien, una vez que terminamos con estas dos listas, con el proceso de diagnóstico y tenemos los inventarios de las acciones y los inventarios de los factores, pasamos al siguiente paso del estudio de impacto ambiental, que es la construcción de la matriz de identificación de efectos e impactos. Entonces lo que hacemos acá es cruzar todos los factores que hemos inventariado con todas las acciones que también hemos enlistado. Entonces vemos aquí que, a modo de ejemplo nada más, le señalé en rojo, hay acciones que generarían impacto a ciertos factores. Entonces, cuando una acción no genera impacto hacia un factor o no generaría impacto, se determina nula. Entonces, ¿cuáles son las acciones y los factores que vamos a estudiar? Las acciones que sí tendrían efectos sobre esos factores. Entonces, teniendo esta información, que es la identificación de efectos, teniendo identificados los efectos, vamos a pasar al siguiente paso del estudio de impacto ambiental. Les presentamos para ejemplificar algunas acciones que generan impactos negativos sobre factores ambientales. Puede ser el topado de vegetación, una acción que genera pérdida de biodiversidad, pérdida de hábitat, erosión del suelo por el agua y por el viento, y remoción de la capa fértil del suelo. Por otro lado, operación de maquinaria y equipo. Produce contaminación sonora, contaminación por material en suspensión, contaminación del agua superficial, por ejemplo, por derrames de aceites y combustibles de las maquinarias. Una nueva vía en funcionamiento de circulación automovilística produce contaminación sonora, contaminación del aire por aerodispersantes y desplazamiento de fauna silvestre. Y por último, compactación del suelo para construir una vía. Produce la pérdida de permeabilidad del suelo y la restricción de crecimiento de las raíces. Entonces, en este punto es donde se hace numérica la valoración. Es el cálculo de la importancia de cada efecto o impacto. Y la fórmula para calcular la importancia, que es ese valor numérico para cada uno de los efectos, es la siguiente que se muestra en pantalla. Esa fórmula está compuesta por todas esas variables que voy a ir explicándoles una por una a continuación. Lo importante destacar acá, antes de pasar a la explicación de cada una de las variables, es que los valores
son discretos, o sea, cada una de las variables está sujeta a una escala discreta propia para cada variable. Entonces, paso a explicarles cada una de ellas a continuación. Entonces, comenzando por el signo. El signo será positivo, el signo de la importancia será positivo, si el impacto es positivo, el efecto es beneficioso. Si es perjudicial el impacto, será negativo, y si no es ni perjudicial ni beneficioso para ese factor, será neutro. La intensidad es el grado de incidencia de la acción sobre el factor, y la escala va del 1 al 12, y el 12 nos indica que la destrucción del factor mediante esa acción es total. La extensión es el porcentaje del área en que se manifiesta el efecto. Entonces toma valores también del 1 al 12, ¿cierto?, indicando que el impacto, por ejemplo, es localizado o puntual y toma un valor de 1, o si es crítico, quiere decir que la extensión es grande, es total, si el área en que se manifiesta el efecto es total. El momento del tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto. Entonces, será a largo plazo, tomando un valor de 1, y cuando el impacto aparece luego de los 5 años de producida la acción. Y será crítico cuando aparece, y toma un valor de 8, cuando aparece inmediatamente de comenzar la acción, el efecto. Bueno, como vemos, las escalas siempre van de un número, del número 1 hacia más grande, mientras más grave sea el efecto. La persistencia es el tiempo que permanecería el impacto sobre el factor a partir del cual éste retornaría a su estado inicial, si es que es posible que se retorne a un estado inicial, o sea, al estado antes de que se ponga en funcionamiento el progreso. Entonces, el efecto sería fugaz y toma un valor de 1 si la permanencia del impacto es menor de 1 año. Si es permanente el impacto, o sea que dura más de 10 años, toma un valor de 4. La reversibilidad es la posibilidad de retornar a condiciones previas a la acción por medios naturales, siempre y cuando sea posible retornar. Entonces, será a corto plazo cuando naturalmente las condiciones en 1 año vuelvan al estado inicial. Y será irreversible cuando pasen más de 10 años y no se pueda retornar al estado inicial. La recuperabilidad es lo mismo que la reversibilidad, pero es la posibilidad de volver a condiciones previas por medios, o sea, por intervención humana mediante medidas correctoras. Entonces será recuperable cuando en menos de 1 año, mediante medidas correctoras, podamos volver al estado inicial, y será irrecuperable, tomando un valor de 8, cuando tampoco mediante medidas correctoras podamos volver al estado inicial. La sinergia es el reforzamiento de 2 o más efectos simples. Quiere decir que si el impacto genera otros impactos, es un impacto sinérgico. Entonces, si el impacto es sinérgico, toma un valor de 2 o de 4, dependiendo de si genera una cascada de otros impactos y es altamente sinérgico, toma el valor de 4. La acumulación es el incremento progresivo del efecto cuando persiste de manera continua la acción que lo genera. Entonces, cuando la acción es permanente, por ejemplo, el funcionamiento de una autovía, va a ser permanente, por ejemplo, la contaminación con aeros dispersantes. Entonces, la contaminación del aire. Entonces ahí la acción sería permanente. El incremento progresivo del efecto, si está, es acumulativo. Si no es progresivo el efecto, entonces no es acumulativo. Por ejemplo, si la nueva ruta abriera paso a nuevas posibilidades turísticas, por ejemplo, en las sierras de Córdoba, probablemente habría un incremento progresivo del efecto, porque probablemente con el correr del tiempo la actividad turística iría aumentando. El efecto es la manifestación del efecto sobre un factor. El efecto puede ser directo o indirecto. Cuando es de consecuencia directa, toma el máximo valor, que es de 4. Y la periodicidad
es la regularidad de la manifestación del efecto. La regularidad puede ser que el efecto sea irregular o discontinuo, que aparezca una sola vez, o puede ser un efecto continuo y toma el mayor valor, que es de 4. Bueno, una vez que calculamos para cada uno de los impactos, para cada uno de los factores y de las acciones impactantes, con cada uno de esos valores de importancia construimos la matriz de importancia, que es el paso siguiente. Entonces, para poder mostrarles un ejemplo de matriz de importancia, como son siempre archivos grandes, les colocamos un hipervínculo a donde pueden ir con acceso libre para poder mostrarles el ejemplo. Que es un ejemplo de la construcción de un camino en la provincia de La Rioja, que justamente ustedes, la actividad que tienen que realizar es sobre la construcción de un camino en la Reserva Urbana San Martín de la ciudad de Córdoba. Acá vamos a abrir la tercera pestaña, que es la matriz de impacto, donde vamos a ver, ven que es un archivo grande, no entraría, digamos, no sería legible si lo pusieran en un PowerPoint, y acá vamos a ver las distintas acciones, y a su vez, ven que cada gran acción se desgrana en acciones más pequeñas. En mejoramiento de caminos, por ejemplo, tenemos las acciones, esta es un ejemplo de salida de matriz, y vamos a tener la limpieza y topado de la zona de caminos, el aparvado de residuos y eliminación, el aparvado y quema, o sea, cada gran acción se va desgranando en acciones más pequeñas. Bien, y así tenemos la descripción de todas las acciones, los factores ambientales analizados en la primera columna. Entonces acá, por ejemplo, se fueron analizando una a una las unidades de vegetación. Para cada unidad de vegetación se ha calculado, según qué acción analizamos, qué importancia tendría. Entonces, por ejemplo, para el bosque bajo abierto tendríamos un impacto negativo, y ese sería el número de importancia que tomaría el análisis total y final de esa acción sobre todas las unidades de bosque bajo abierto del área de acción del proyecto. Ahí tenemos las unidades de vegetación, y acá abajo tenemos el medio socioeconómico y cultural, la población, su salud, migración, seguridad de trabajadores, infraestructura, recursos económicos, valor del suelo, relaciones sociales y valor perceptual. Entonces este es el ejemplo de matriz de importancia, de una salida de matriz de importancia para la construcción de un camino. Y ahora vamos a volver a la presentación. Bueno, antes de volver a la presentación, vemos en amarillo que son las sumas totales de las importancias de impacto. Estas sumas totales nos van a ayudar a tomar decisiones y proponer medidas de mitigación o de corrección. Entonces, una vez que analizamos esta matriz, que conocen ustedes cómo es la salida de una matriz de importancia, vamos a hacer foco en el siguiente ejemplo para contarles cómo es que se construye ese último número de importancia que se coloca en esa matriz, que son estos números que están en amarillo aquí, les señalo con el cursor, y vamos a hacerle un zoom a esta sección, que es la sección de circulación vehicular, que es la acción que genera contaminantes aerodispersantes. Y vamos a mirar las unidades de vegetación. Entonces, en esta diapositiva les presento ese recuadro donde vemos que los contaminantes aerodispersantes van a generar un efecto negativo en el bosque cerrado, en el bosque bajo cerrado, y acá vamos colocando que el valor de intensidad es 2, el valor de extensión que le colocamos es 2, el momento es 4, y así cada una de las variables de la fórmula de intensidad va a ir tomando un valor numérico. Y la sumatoria junto con el número
nos va a dar el valor de importancia, perdón, de la intensidad de importancia, que vamos a ir colocando en la construcción de esa matriz de importancia, que es la matriz final, es la que nos da las pautas para tomar decisiones y dar recomendaciones. Una vez finalizada la matriz de importancia, se estudian en detalle los impactos que arrojan mayor número negativo de importancia. Siguiendo con el ejemplo, se muestran: por un lado, el recorte de la columna de las sumatorias de importancia de factores impactados. Acá tenemos que notar, que les señalé en rojo, que los valores de mayor importancia negativa corresponden a bosque bajo abierto y arbustal con árboles aislados, respectivamente. Mirando las columnas, recortamos una parte de la sumatoria, y acá notamos que los valores de mayor importancia negativa corresponden a las acciones limpieza y topado de zona de caminos, canalización de cauces y construcción de pistas y accesos auxiliares, respectivamente. Entonces, en el análisis de la matriz de importancia, tenemos que prestar especial atención a los factores más impactados negativamente y a las acciones más impactantes que arrojan resultados negativos de importancia mayor. Y el último paso en el estudio de impacto ambiental es la elaboración de medidas precautorias, correctoras o de mitigación o compensatorias. Una vez analizados los datos de mayor importancia negativa de la matriz de importancia, prestaremos atención y propondremos sobre las acciones que producen mayor impacto negativo. Entonces, ¿qué son las medidas de mitigación? Son aquellas que proponen la modificación o suspensión de las acciones o el uso de metodologías de trabajo alternativas en el proyecto, de modo de reducir los impactos negativos altos identificados en la evaluación de impacto ambiental sobre uno o más factores. ¿Y qué son las medidas compensatorias? Son aquellas que compensan el impacto generado por una acción del proyecto que no puede ser suspendida o transformada. Se trata de propuestas que se relacionan con aportes a la mejora ambiental en otro sector por parte de la empresa. Por ejemplo, pueden ser la creación de áreas protegidas, la reforestación de espacios públicos, la apertura del emprendimiento para visitas guiadas y la práctica de escuelas y facultades en el proyecto. Bien. Solamente una frase como para terminar, esas dos fotos son justamente del lugar donde van a trabajar, que es la Reserva Natural San Martín. Particularmente son lagunas que se han formado en una cantera que ha dejado de funcionar, y el proyecto del camino pasaría por esa zona. Y quiero destacar que es muy importante que en la materia de trabajar realizando evaluación de impacto ambiental, tenemos que vincularnos de una manera efectiva y positiva con las empresas, con los emprendedores, con los trabajadores. ¿Por qué de manera efectiva? ¿Por qué de manera positiva sobre todo? Porque esto es lo que nos va a permitir hacer sugerencias, o sea, no ir al choque, sino tratar de tener siempre una buena relación y un diálogo dinámico con las personas que nos contratan para poder tener incidencia en las decisiones que se vayan tomando. Bueno, y ya está disponible, ya está visible en la plataforma, en el aula virtual, en el Moodle, la actividad que les proponemos para que realicen como práctica de una evaluación de impacto ambiental que tienen que presentar en la instancia de final, de coloquio final. Bueno. Muchísimas gracias por estar presente y por la atención respetuosa que me han brindado. Si alguien tiene una duda o pregunta, puede utilizar el chat sincrónico de esta reunión o bien el foro de consultas a profesores. Y bueno, este es un espacio para que puedan hacer preguntas si les han quedado dudas, así que si tienen alguna duda, les pido por favor que abran el micrófono, así podemos dialogar sobre eso. Pues para hacerlo ordenado podrían pedir por el chat y entonces vamos dando el ok para que cada uno vaya haciendo las preguntas que corresponden. Perfecto. Perfecto. Vos me avisás, Joaquín, por favor, porque yo con la presentación no lo veo al chat. Puedes sacarla ya y lo vas a ir viendo. Dale, bárbaro.
Yo voy a hacer la primera pregunta, puede ser, ya que Sí. estoy. Mira, es interesante un aspecto de la fórmula, unas 3 variables de la fórmula que a primera vista, en un vistazo rápido, pueden parecer muy parecidas, si no similares. Tal vez habría que retomar esas 3 para destacar justamente la pequeña o sutil diferencia que puede existir entre persistencia, Ajá, sí, reversibilidad y recuperación. Uno exacto. cuando las mira de golpe parece que fueran lo mismo. Sin embargo, tienen una diferencia que las separa, cada una de ellas. Exactamente. La persistencia es el tiempo que permanecería el impacto, Sin embargo, la reversibilidad es el tiempo que les llevaría a la naturaleza volver a ese estado inicial. Y la recuperabilidad es lo mismo, pero mediante medidas correctoras. No sé si se entiende ahora la diferencia entre las 3. O sea, si el efecto permanece más de un año, el efecto es fugaz. Si es permanente, quiere decir que la persistencia del impacto es constante, no desaparece. Ahí sería más de 10 años. En cambio, si tenemos la posibilidad de volver al estado inicial, vamos a tener por medios naturales la reversibilidad con esa escala de valores y por medios artificiales, o sea, de intervención humana, esa escala de valores. ¿Se Claro, lo entiende? importante es que la reversibilidad se empieza a contar desde el momento que deja de actuar el pacto. Eso es interesante. Pues sí. Claro. En cuanto a la diferencia de persistencia y reversibilidad y recuperabilidad. Claro, la reversibilidad se diferencia de la persistencia, es que se empieza a medir desde el momento en el cual cesa el impacto, la reversibilidad. ¿Sí? Claro, Y si la persistencia, en cambio, es cuánto tiempo permanece el impacto dándole o impactando, vamos a decir así, al factor que está considerándose. claro. Porque, ¿Mm? por ejemplo, si el impacto no desaparece nunca, no podríamos, tomaría el valor de reversibilidad 4 y el valor de recuperabilidad de 8. Claro, Entonces, si en la persistencia el efecto es fugaz o temporal, bueno, entonces quizás tome o el 1 o el 2 o del 1 o del 4 la reversibilidad y la recuperabilidad. claro. Claro, en el mismo ejemplo que vos estás dando, a lo mejor el efecto es de corto plazo, es decir, el efecto vamos a hacer, por ejemplo, una explosión. El efecto es instantáneo y fugaz, digamos, pero resulta que es irreversible volver a la situación anterior. ¿Entiendes? Exactamente. Esas son las pequeñas diferencias que hay entre el impacto, La eh, persistencia y claro, la la persistencia del reversibilidad. impacto Sí, y exactamente. ¿Mm? Básicamente, cuando el impacto es permanente, o sea, nunca va a cesar y siempre vamos a tener una valoración de 4 para Claro, reversibilidad y una valoración de 8 para recuperabilidad. exactamente. Bien. Ahí tiene una pregunta Natalia. Sí. Habilita el micrófono, Natalia. Hola, Hola, Natalia. buenas. Buenas. ¿Qué tal? Mantengo la cámara apagada para minimizar la ocupación de la banda. Bueno, Muchas gracias por la clase. Me pareció muy, muy clara, a pesar de que no tengo idea de este tema, así que creo que entendí bastante. bueno, muchas El gracias. comentario que tengo para hacer tiene que ver con esto que estaban charlando con Joaquín. Me pregunto si uno podría pensar, enmarcando estos conceptos de la evaluación de impacto ambiental en cuestiones ecológicas más generales, cómo se relacionan con con cuando hablamos de resistencia, resiliencia, y en la recuperabilidad un poco de pensarlo en el contexto de
la restauración de los sistemas. No te perdono, pero no terminé de entender la pregunta. ¿Me podrías repetir, Natalia? Dale, dale, y avísame si se corta porque acá la señal no es la más maravillosa. Me preguntaba si uno podía pensar estos conceptos, estos elementos de la evaluación de impacto en el contexto de los conceptos de resiliencia y resistencia de la estructura de las comunidades, de los procesos ecosistémicos, Claro. y también en el contexto de la ecología de la restauración, o sea, Por supuesto. Claro. Sí, ahora entiendo a qué va la pregunta. Por supuesto, esto es justamente lo que necesitamos como profesionales biólogos y biólogas, poder relacionar estos conceptos. Por eso yo digo que nuestra carrera nos genera esto que es la idoneidad y este pensamiento sistémico, porque necesitamos poder relacionar los conceptos de ecología para poder para poder elegir esta puntuación, esta escala de valores. Tenemos que saber que si un impacto puede ser reversible o no, si el ambiente tiene la capacidad de volver atrás, y esto se relaciona con todos los conceptos y todos los aprendizajes que vamos adquiriendo, por ejemplo, en materia de ecología, ¿no es cierto? Es totalmente, o sea, necesitamos tener claros esos conceptos para poder tomar estas decisiones. Van totalmente de la mano. Porque parece ser una escala totalmente subjetiva, pero tiene por detrás todo ese conocimiento que nosotros vamos adquiriendo a medida que vamos tomando aprendizajes en la carrera. Bárbaro. Y en relación a lo mismo, me preguntaba, y ahí va mi pregunta animal, si en las evaluaciones de impacto ambiental, más allá de la información de la matriz, se suele usar, es conveniente usar, no sé, o se podría proponer incluir citas de trabajos que sustenten la valoración que uno le da a estos elementos. Es decir, entiendo que esta evaluación es fundamentalmente una opinión y una evaluación de experto, pero me preguntaba eso, si de pronto si uno tiene trabajos técnicos que sustenten ese tipo de cosas, hay que incluirlos, se pueden incluir, pero esa es una pregunta básica. Claro, sí, por supuesto. Cuando se procede al análisis del resultado que nos brinda la matriz de importancia, para poder hacer sugerencias, nos basamos en evidencia de otros autores que ya estudiaron qué impacto generan esas acciones. Entonces, basándonos no solamente de las evaluaciones de impacto que estuve mirando cuando estuve armando este material teórico, siempre se sustenta en material teórico de investigaciones ya realizadas las decisiones que podamos dar con respecto al resultado de importancia que nos dé el impacto. Por supuesto que claro, que hay que hacer una investigación sobre información ya disponible, sobre todo en el último proceso, que es el proceso más importante, que es a partir de los resultados de la matriz de importancia, sugerir al emprendedor o al emprendedor, a la empresa, qué acciones debe modificar completamente, qué cambios tiene que hacer para mitigar el impacto. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Supongo que para todo, a lo mejor uno no tiene información sobre todas las cosas que son muy contexto dependientes, pero claro, con ese sustento, aunque sea de algo parecido, evidencias de un sistema más o menos parecido, puede ser más fuerte la recomendación. Había una pregunta en el chat. Gracias. En el chat está la pregunta de un alumno que dice, la decisión final sobre el impacto que tiene un proyecto, ¿tiene en cuenta la importancia de todas las acciones o puede que haya una más importante que otra que defina la decisión final? Claro. Las recomendaciones se hacen, las recomendaciones son puntuales para cada acción. Entonces, no es una recomendación que se hace, sino que lo que se evalúa
es el impacto que generaría cada acción. Entonces, por supuesto que se va a poner más foco en las acciones que son más impactantes que en otras, pero el detalle de las recomendaciones es para cada una de las acciones impactantes sobre los factores. Si no responde la pregunta, por favor. Claro, lo que creo que quiere preguntar el alumno es si al final la autorización o no del proyecto, es decir, la licencia ambiental o no, está definida por el valor de todo el conjunto que se calculó con la fórmula, o de que hay alguno de los elementos que está determinando que por más que la fórmula de una cosa, ese elemento lleve a tomar una decisión distinta. Yo entendí lo que vos respondiste, que vos ya tenés en la cabeza de que viendo lo final, te fuiste a cómo recomendar mejorar el final. Claro. Cada uno elemento puntual. La pregunta que él hace es, si pese a eso, supongo que da un número total la fórmula, podés decir que es aceptable, podés negar la licencia porque hay un elemento dentro de la fórmula que tiene un valor muy elevado negativo. Bueno, ahí está ahí tiene mucho que ver la construcción de la matriz y la información que utilizamos y la ética profesional que tuvimos y la idoneidad que tenemos con el grupo de trabajo para construir la matriz. Por supuesto que si el resultado es muy llamativo porque el daño que genera el ambiente, el proyecto, probablemente la comisión que evalúa la evaluación de impacto ambiental va a llamar la atención del equipo técnico para poder trabajar sobre las acciones más impactantes de manera que se pueda un poco modificar ese número que probablemente si volvemos atrás sería un número negativo y grande. Pero bueno, acá también se pone un poco en juego la formación y la subjetividad de ese equipo, de esa comisión que evalúa cada uno de los estudios de impacto. La posibilidad de que la audiencia pública también sea, que convoque, que sea numerosa, que cuestione, que no cuestione. Bueno, las decisiones, por eso al principio les decía, esto es una herramienta política y va a estar dentro de un marco político cuando se tome la decisión de si se va a dar la licencia o no. ¿Qué sería lo correcto? Que si el número total de impacto es muy importante, que no se dé la licencia, que se vuelva atrás, que se revise, o que directamente ese proyecto no se pueda llevar a cabo. Eso sería lo correcto, eso debería suceder. Y bueno, el resto se los dejo para que lo piensen. No sé si ahora respondí un poco mejor. Sí. Está, también hay una consulta de otra alumna. Dame un segundito. Me quiero volver, antes de pasar a la consulta de la alumna y de Fernando, respecto a algo que preguntó Natalia, que me quedé pensando, que incluso las citas bibliográficas sí se ponen, incluso recordaba en la descripción e inventario que se hace en el diagnóstico, Sí. ahí van citas también, porque para agregar algo a esto, recuerdo un estudio que hicimos nosotros en el instituto respecto a una evaluación de impacto, un estudio de impacto, en el cual había citas totalmente inexactas. Me acuerdo que estaban describiendo la fauna, era del Camino de las Sierras, y había citas de fauna totalmente inexactas. Y bueno, eso es una prueba de que uno puede, desde la academia o desde su posición como biólogo, puede hacer las críticas en función a lo que está apareciendo como bibliografía citada. Claro, sí, muy importante el ejemplo que das. Sí, lo recuerdo claramente, creo que citaban el Huemul, si no me equivoco, Claro. en las tierras nuestras, por ejemplo. Pero bueno. Ese... Sí, perdón. Dale. Ese es justamente
un mal ejemplo, o sea, un buen ejemplo, pero de un trabajo no bien hecho, de un estudio de impacto, de una evaluación de impacto ambiental realizada para el puente y el camino que está en la comuna San Roque, que se llevó a cabo una parte y la otra parte todavía está detenida, y el estudio de impacto ambiental que se presentó, como dice Joaquín, tenía errores muy grandes sobre la conformación de la fauna del lugar y citas incorrectas. Y esto es justamente lo que hace que las citas de los autores tengan que ser pertinentes y el análisis de la cita que vamos a hacer sea pertinente y sea consciente y sea a sabiendas y sea con toda la información y la idoneidad que tenemos como técnicos profesionales. Bueno, muchas veces Bueno, cuestiones sí, como estas, situaciones como estas, pasan desapercibidas y son emitidas las licencias para realizar el proyecto y la audiencia pública no fue, no fue algo de público conocimiento, entonces no nos presentamos a audiencia pública, no hubo un cuestionamiento de la población hacia ese tipo de detalles del estudio, porque no estuvo a disposición, no fue público el estudio, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, bueno, probablemente se emita la licencia sin tener esta posibilidad, ¿no?, de analizar en profundidad qué es lo que se está presentando, qué contenido tiene ese estudio de impacto ambiental. ahí tomaría valor la auditoría que mencionaste al principio, porque puede a posteriori haber una denuncia sobre un impacto no declarado o un movimiento dentro de lo que es el proyecto que no fue previsto y que altera totalmente la evaluación originalmente presentada. Entonces ese pedido de auditoría puede llegar de alguna manera a mejorar la situación o a resolver la situación. Claro, está también esa posibilidad de que en puede salir desde el municipio mismo el pedido de que se realice la auditoría. Exactamente. Y Fernando aporta que en ese caso, en el caso que estábamos hablando del camino que se hizo en San Roque, se elaboró un informe crítico en el que coordinó a él con más de 200 objeciones a la evaluación de impacto por errores graves que había, y fue presentado esto en la audiencia pública. O sea, es importante esa presencia de los biólogos y de los académicos, incluso dando su opinión sobre determinadas evaluaciones de impacto, ¿no? Recuerdo también otra que intervino la cátedra y que tuvimos que ir a hablar con el juez, justamente porque, claro, por allí no están todavía formadas desde el punto de vista académico en sus carreras, particularmente en el caso de Derecho, su conocimiento no abarca este tipo de problema, ¿no? Acá hay una alumna, Morbidoni, si querés habilitar tu micrófono, y después Fernando también quería hacer. Morbidoni, estás con el micrófono abierto, podés hacer la consulta. Profe, yo Buen fui día. la consulta que usted aclaró y Fiorella se respondió. Ah, perfecto. Gracias. Perfecto. Era para mí, profe. Ah, Marucci, perdón. Sí, Perdón, me sí. equivoqué. No, por favor. Buen día. Buen día. Yo tengo dos preguntas. La primera tiene que ver con lo que dijo Julie y en realidad es como para cerrar en la cabeza a ver si entendí. Supongamos que la evaluación de impacto, bueno, nos da el valor de que no es viable, listo, el proyecto se debería descartar, pero nos puede dar un índice que es factible de hacerlo, pero con alguna modificación. En ese caso, nosotros apuntaríamos en la matriz a la variable que nos dio mayor impacto, y ahí podríamos modificarla y llevarla a un índice que nos haga más viable el proyecto. ¿Sería así? El uso de la acción que más peso tiene, digamos. Claro, lo que se vuelve a evaluar y se vuelve a mirar es distintas maneras de poder realizar esa acción
de tal forma que el impacto Que no minimice. sea tan importante. Exactamente. Está bien. Se empieza a revisar, se comienzan a revisar las acciones que son más graves, o sea, que generan Sí. mayor impacto. Sí, sí, bien. Y la otra pregunta es Perdón, mucho más básica. Perdón, te quería aclarar. No es que vayamos a modificar la matriz para que dé, sino que No, Claro, no, 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 no. modifican las acciones para que la matriz sea Exacto. reformulada, ¿no? exactamente. No, No es cuestión de como le llamamos nosotros, el gomeo con la goma de borrar la matriz, sino que claro, hay que trabajarlo a dibujarla. nivel de implementación, ¿no? Bueno, Que tienen en no, cuenta las recomendaciones que podamos hacer de manera que se logre el objetivo del proyecto que era mediado por esa acción, pero que la acción sea diferente para llegar a ese objetivo, de manera que el impacto Sí. sea menor, ¿no? Ujú. Buenos días, Liliana. Sí, sí. He logrado conectarme. ¿Cómo les va? Hola Lili. ¿Cómo les va? Sí, sí, mi máquina quiso que el día esté duro. Bueno, a ver, me parece a mí Que que una tenía de las... otra pregunta a la alumna y ahí te escuchamos. Dale. Perdón. No, respecto de esa anterior que hizo, que, Perdón. que vos podés estar haciendo la matriz con la gente que va a hacer el proyecto, y cuando la estás haciendo, da ese valor, te sentás, trabajas, hasta que se mira cómo se pueden cambiar algunas acciones que podrían estar mal planteadas, Claro. o mejoradas, etcétera, y ves cómo, y antes de la presentación oficial, se purga eso, y eso es gracias a la matriz. Ujú. Claro. Perfecto. Sí. Ahora sí, Said, la otra parte de la pregunta tuya. La otra pregunta es re básica y es como al inicio, porque lo que no entiendo es, nosotros tenemos distintos métodos para hacer evaluaciones ambientales. Ahora, con esa vítora, ¿es el método general que implica identificar acciones, los factores, la matriz de importancia, llegar a un índice? Y después, adentro de con esa vítora, nosotros usamos, por ejemplo, la matriz de Leopold, la de Clark, la de Welch, que tienen los valores asociados a cada acción, o con esa vítora tiene esos valores que estamos viendo en este PowerPoint, digamos, de la sinergia entre 1, 4 y demás. No sé si me entienden. Sí. Más o ¿Me menos. enredé? Más o Sí. menos. No sé si si querés te respondo lo que yo entendí. Lo que entiendo de tu pregunta es si lo que estamos viendo, el resultado de la matriz de ejemplo que les mostré al final, Sí. está basada en la escala de valores de Conesa Vítora. Y la respuesta es sí. Esos valores, esa escala de valores que yo les presenté para cada una de las variables de importancia, ahí va, Ay, no le escucho. los valores que les fui presentando, la escala de valores que fui presentando, una a una de las variables, es la escala de valores del método con esa vítora. Y la matriz que les presenté como ejemplo está basada en esta escala de valores de estos autores. No sé si era esa tu pregunta. Sí, creo que faltaría que agregar simplemente de que no, los otros métodos son distintos. Los métodos, tanto de la matriz de Leopold como hay otros métodos, hay un método canadiense, son métodos que los valores que van dentro de la matriz, porque en definitiva prácticamente todos terminan con alguna forma de matriz, pero Sí. la forma de los valores, de que se obtienen los valores para colocar dentro de la matriz son distintas. Esta metodología de Fernández Vítora es más cuantitativa. Hay otras que son más cualitativas y hay otras que toman valores directamente tomados de estándares y mediciones concretas en el ambiente, ¿no? Es decir, tienen su componente, todas tienen algún componente cuantitativo en mayor o menor grado, uno u otro. Es decir, algunas tienen más peso lo cualitativo y otras tienen más peso lo cuantitativo, ¿no? Pero no, los números que te da con esa Fernández Vítora son por este método. Claro. Los números que te va a dar el método de Leopold son otros, digamos, son distintos. Y no Sí. tienen, el Leopold no tiene una fórmula
explícitas como esta, sino que en ese caso son más pensados y son más cualitativos. Ah, bien, bien, Lo que, ya entiendo. perdón, lo que tiene de bueno es que reduce la subjetividad. Exacto. Entonces, Exacto. tiene una posibilidad de que uses todos los datos que tenés del diagnóstico para hacer la valoración cuantitativa, pero donde no hay datos, lo cualitativo se pondera y te da reduce tu subjetividad. Ese sería el valor de este tipo de método. Tal vez el menos subjetivo sea el Batel, pero Sí, justamente pero requiere, lo claro, que el pasa Batel es el canadiense, no me acuerdo el nombre me sí, salió, Batel es espectacular, pero pero nunca, es nosotros somos inaplicable. pobres. Claro, es inaplicable porque requiere muchísimos datos base Claro. y de estándares que a veces no existen en nuestro país, ¿no es cierto? Pero sí, Y es lo, y el lo menos. otro, y lo otro que es interesante de este método, que en el material que está, es que cuando no hay ningún dato, hay un montón de curvas para cada valor de cada cosa. Entonces uno puede tener una aproximación más objetiva para algo que, bueno, por inexperticia o por todo no conocemos. Sí. Y eso también es valioso en este método, ¿no? Sí, y hay algo que me gustaría, Fiorella, que agregues, que es que respecto a qué pasa cuando uno ya bajó todo lo que podía, trabajó todo lo que podía en las acciones en términos de que el proyecto ha sido ya reformulado lo suficiente como para que dé un valor más o menos aceptable, pero se puede ir un paso más allá con la compensación. Es decir, que la compensación es un recurso más que existe en las Ajá, evaluaciones de impacto. claro. Bueno, suponiendo que ya trabajamos todas las acciones que podíamos trabajar para poder mitigar los impactos y de todas maneras el proyecto en sí es muy impactante, lo que se les puede pedir a las empresas es que compensen a nivel municipio, a nivel provincia, y estas medidas compensatorias son hacia la sociedad y se tratan de, por ejemplo, reforestaciones, se tratan de ayudas económicas a los colegios, se tratan de abrir las puertas del emprendimiento para que los distintos colegios técnicos puedan tener acceso al aprendizaje en el proyecto, al aprendizaje de técnico, ¿no es cierto? Por ejemplo, una mina puede abrir sus puertas a las escuelas mineras de la zona para que puedan ir a hacer sus prácticas allí. Estas son todas medidas compensatorias que se pueden ir pidiendo a los distintos proyectos que, si bien son impactantes, pueden como negociar de esta manera que el proyecto se lleve a cabo, pero que tengan muchas actitudes, que tengan muchas acciones compensatorias por el impacto que van a generar sí o sí. Sí, incluso se pueden generar pedidos de que adquieran tierras para crear reservas. Exacto. ¿Se acuerdan? Sí, esto es interesante relacionarlo con el HSI, con el HEP, con el Habitat Suitability Index, en el cual uno puede decir, bueno, está bien, este proyecto va a afectar tantas unidades de hábitat para tal especie que es importante realizar el proyecto, entonces podemos pedir a la empresa de que diga, bueno, está bien, ustedes impactaron tantas unidades de hábitat, bueno, compren una reserva que tenga tal cantidad de unidades de hábitat donde esté presente esa especie para asegurar su conservación. Claro. ¿Puedo hacer Exactamente. una Sí, Fernando. ¿Se escucha? Muy bajito. Muy bajo. Voy a tratar de hablar un poco más fuerte. La primera consulta que quería hacer, ya la hicieron, está relacionada a cómo se desarrollan las medidas de mitigación y compensación. Sí me gustaría aclarar algo que es importante que quede claro para todos los alumnos. Que Yo no escucho nada, che, no sé si... Fuerte, Fernando, porque estás muy lejos del ¿no se micrófono o escucha? algo. Sí, se escucha, pero muy, muy bajito. A ver, un segundo. ¿Ahí se escucha un poco mejor? Sí. Sí. No, que Ahí aclarar está. que cuando se hace una evaluación de impacto y hay factores críticos, se deben obviamente marcar en el informe, se deben proponer medidas de mitigación, alternativas,
pero eso no implica que ya de por sí la mención de alternativas vaya a generar un resultado positivo de aprobación del estudio de impacto. Claro. Porque justamente esta herramienta es para que cuando un proyecto sea muy negativo para el ambiente, pueda generar problemas irreversibles con consecuencias para la sociedad, sea o rechazado o se le pida que realice un nuevo proyecto. En general, los propios estudios de impacto barajan esas alternativas para que la autoridad de aplicación ponga la restricción en el caso. Y otra cosa que era importante por ahí mencionar es que va a depender del tipo de proyecto, el tipo de método que se utilice. Recién estaban comentando, no es lo mismo una aplicación que se haga, por ejemplo, para un proyecto minero, que si alguna vez les toca observarlo, revisarlo, son muchos volúmenes de carpetas, suelen ser trabajos interdisciplinarios donde trabajan 50 personas, a veces consultoras internacionales con equipos puntuales, digamos, depende un poco de la escala, ¿no? Entonces cada escala va a requerir un método específico. La consulta puntual, porque eso ya, lo anterior ya estaba, es, vos me dijiste, Fiore, y bien, que está la audiencia pública, no, para algunos casos eso lo establece la ley de política ambiental de la provincia de Córdoba, y dijiste que no es vinculante. Ahora, no sé si recordás qué establece en relación a los dictámenes de la audiencia pública esa ley, porque al no ser vinculante da la sensación de que no importa la opinión de los participantes de la audiencia pública, pero la ley establece un aspecto puntual que la autoridad de aplicación debe tener en cuenta. Ajá. A ver. Vos sabés que no te escucho muy bien. Entiendo que, claro, que no, que el aporte va relacionado hacia que si bien no es vinculante, pero sí en realidad, o sea, que hay que existe una forma de que lo que la audiencia pública está pidiendo se tome en cuenta por la comisión que evalúa. ¿Va por ahí lo tuyo, Fernando? Porque me está costando, tengo que tener el oído al lado del parlante, perdón, no te estoy tengo escuchando bien. problema con el audio, pero sí, exactamente. Es eso, y lo complemento lo que vos decís, que la ley establece que si el dictamen de la audiencia pública, si la opinión mayoritaria es contraria a la evaluación de impacto, si la autoridad de aplicación decide otorgar finalmente la licencia, debe justificar las argumentaciones contrarias vertidas. Es decir, no es tan sencillo para la autoridad de aplicación dar una licencia ambiental sobre una audiencia pública muy contraria a un estudio de impacto, porque debe en el dictamen justificar cada una de las objeciones. ¿Me explico? Entonces, por eso es importante la participación en las audiencias públicas, porque puede implicar el rechazo en definitiva de un proyecto si está mal realizado, ¿no? Sí, eso fue incorporado en la última versión de la ley, sí. Claro, muy bueno el aporte que hace Fernando, porque entonces esto bueno, está bien, no es vinculante, bueno, tiene otros matices, ¿no? Que si es muy numerosa la audiencia y si es muy contraria a lo que plantea el estudio de impacto ambiental, entonces sí hay manera de que, entre comillas, sea vinculante, claro. Se tienen que explicar cada una de estas argumentaciones que pide el ciudadano o la ciudadana en la audiencia. Sí, es muy importante el aporte. Muchas gracias. Bueno, ¿hay alguna otra? No veo ninguna otra consulta y no quisiera avanzar mucho más sobre el horario, porque sé que Juan Manuel tiene una clase y no sé si creo que hay alguien más que también tiene clase o reunión dentro de poco. Agradezco a los alumnos, no sé si el tribunal quiere darle algún consejo, algún aporte a Fiorella y... Joaquín. Sí, Juan Manuel. Hola, Juan Manuel. ¿Cómo te va? Bien. No, yo estuvo muy linda la clase. Yo después, en todo caso, armaremos un pequeño escrito, Joaquín, como para darle una devolución y liberar a los chicos y chicas que están en la clase. Perfecto. Son cuestiones más bien de didáctica, más que Perfecto. nada. Yo una aclaración que me parece que es verdad, algunas cosas
muchas veces hablamos de la provincia de Córdoba y este instrumento tiene alcance nacional, pero está regulado por cada autoridad de aplicación provincial. Ajá. Y a veces municipal, ¿no? Porque la ciudad de Córdoba también tiene su dirección de impacto ambiental y tiene su normativa específica. Cuando hablamos de las audiencias públicas y cuando hablamos de la Comisión Técnica Interdisciplinaria, que no sé si la nombraste, Sí, la es nombré. quien debe dar la opinión técnica para que el secretario de Ambiente resuelva o no, que en definitiva es el que resuelve. Claro. Bueno, eso existe en la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, ¿no? En las otras jurisdicciones, ya que vos trabajaste un ejemplo de La Rioja, tiene otros mecanismos, otros pasos, aunque el estudio de impacto ambiental como un instrumento esencial y básico en todos los pasos de la evaluación de impacto ambiental está siempre presente. El estudio de impacto ambiental es el instrumento que está presente y las medidas de mitigación o de compensación también están presentes en la mayoría de las jurisdicciones. Lo que tiene de novedad la provincia de Córdoba es la introducción de la audiencia pública obligatoria para cada uno de los estudios de las evaluaciones de impacto ambiental. Y lo otro, una aclaración, un detalle, así que Secretaría de Ambiente y Cambio Climático pasó a ser Secretaría de Ambiente sola. Ya no es más Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, eso fue desde que asumió la nueva gobernación Schiaretti. Aunque la página web de la Secretaría de Ambiente sigue siendo Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, pero ahora es Secretaría de Ambiente y dejó de depender del Ministerio de Ambiente y Servicios Públicos, sino que ahora se llama Ministerio de Coordinación, y ahí está la Secretaría de Ambiente. Bien, y tiene pero su, sigue sí, por estando en la misma supuesto. dirección postal. Sí. Y bueno, lo mismo que la mayoría de las normativas que hablan de la oficina a la que uno tiene que presentar estos documentos, hablan de la autoridad de aplicación de ese momento que se sanciona la ley o de la que la reemplace en el futuro, porque esto claramente la ley queda, pero las secretarías, las direcciones, las dependencias públicas van modificando sus nombres y sus organigramas, por supuesto. Según la gobernación. Cada gobierno que sube la cambia. Claro, y a pesar de que es el mismo gobernador, la Secretaría de Ambiente cambió de nombre y cambió de ubicación en el organigrama provincial. Claro. Además, hubo una puja porque quería ser ministerio, etcétera, ¿no? Exactamente, o agencia, querían volver a ser una agencia. Sí. Bueno, ahora es una Secretaría de Estado que depende del Ministerio de Coordinación, prácticamente un poquito más, y depende directamente de la gobernación. Claro. A mí me parece ahí, Juan, que una cosa que los biólogos nos debemos, o la universidad se debe, es hacer una puja para entrar en ese CTI de alguna manera y tener unos veedores externos que ayuden a mejorar ese criterio de decisión que siempre está bastante sesgado, ¿no? Claro, la CTI está formada por empleados provinciales. Claro. Se supone que es interdisciplinaria porque la forman parte de distintos profesionales. Sí. Pero también la ley dispone que la CTI, a criterio de la propia CTI, podría consultar organismos idóneos e independientes, pero creo que haya sido una consulta emanada de la CTI directamente, yo no conozco. De todas maneras, la ley le da la facultad a la CTI para hacer consultas dependiendo cada proyecto. Ahora bien, no son estos organismos idóneos, científicos, las universidades o los investigadores de CONICET, etcétera, quienes participan de la CTI, lo cual hubiera sido mucho más interesante. Sí, claro, exactamente, sí. Más interesante y más rica la cosa. Claro, con más aporte de otro tipo de conocimiento, porque en definitiva la idea de esto no es bochar o aceptar un proyecto así, la idea es que los proyectos y los planes se vayan mejorando, como decía Lili, de manera correcta, se vayan mejorando para que el proyecto sea lo menos impactante. Lo menos impactante. De hecho, en la bibliografía, incluso con esa lo cita, porque en muchos otros países la normativa sobre las evaluaciones de impacto ambiental sugieren de que la evaluación de impacto ambiental se realice antes de la presentación formal del proyecto. Claro. Cosa que se vaya modificando junto con la participación pública, es decir, incluso la audiencia pública se hace antes de la presentación formal del proyecto. Sí. Cosa de que ya la conformación del proyecto, la presentación
formal del proyecto ya haya tenido la incorporación de la opinión pública y de la opinión de los expertos. Claro. Acá no, acá se hace todo el proyecto y recién ahí se presenta para después someterlo a estudio de impacto ambiental y a audiencia pública. Bueno, tiene sus pros y sus contras, pero es interesante saber cómo se hace en otros lados, ¿no? Porque esto ya es una metodología, obviamente, de alcance global. Yo creo que uno de los valores importantes que tiene es la educación de los que hacen los proyectos. Que si uno trabaja bien, puede incidir en la cabeza de los... Se le cortó. Lili. ¿Entendés? No. Nos permite tener como una incidencia en la educación de los mismos generadores de los proyectos, que es una parte muy interesante. Claro, me parece muy rico. Yo, por lo menos en mis experiencias de evaluación de impacto, la parte más rica ha sido la interacción con la persona que nos contrata, ¿no? Exacto. Y ese contrato con la persona hace que tarde o temprano él cambie su idea, cambie la mirada y opera de una... Me se corta nuevo. Se corta. Bueno, Fiore, por mi parte... Se le corta, se te va la señal, Lili. Sí, yo no tengo porque Guillermo me ha... No, yo no tengo mi celu, pero le podemos avisar por WhatsApp que se está cortando a la Lili, quizás. Sí. Bueno, por mi parte no tengo más ni preguntas ni aportes. Bueno. Perdón, acá sí anoté uno, perdón. En el proceso de evaluación de impacto, antes de, no sé si lo dijiste, perdón si lo repito, pero me parece importante por ahí aclararlo. Sí. El paso previo a someter un proyecto a un estudio de impacto ambiental es el aviso de proyecto. Claro. Sí. Eso estaba, creo. Estaba, sí, bueno, estaba. Perdón, en las primeras diapositivas. En la primera. Y allí es donde después la autoridad de aplicación, en este caso en Córdoba, la Secretaría de Ambiente decide, en función de los anexos a la ley 10.208, si ese proyecto es sometido o no a una evaluación de impacto. Exactamente. Sí, bueno. Lo digo. Bueno, Juan, muchas gracias. Juan, gracias. Muchas gracias, Natalia. Juan. Muchas gracias. Y a todas. Y después nos comunicamos. Y a los estudiantes, que han sido 26 estudiantes, aparentemente 26 estudiantes que han estado presentes en la clase. Gracias. Yo he grabado la clase, voy a ver cuándo la puedo, porque demora un tiempo en procesarse para subir al sitio, por si algún alumno quiere verla. Creo que la primera diapositiva salió a la mitad de la grabación porque demoró en activarse la grabación, pero bueno, va a estar disponible. Claro, no era la más importante, sino que el contenido viene después. Exacto. Y también está subido como PDF la presentación en el aula virtual. Exacto. Yo lo voy a agregar también en el libro, donde están todas las ayudas y los apoyos didácticos en Moodle, para que quede también allí, no solo en la actividad, porque la actividad a veces queda visible, otras veces no queda visible. Y por supuesto quedo a disposición de cualquier duda, cualquier consulta que me quieran hacer por medio del aula virtual y el contacto a cualquier estudiante que necesite acompañamiento, guía, también por supuesto con los profes de los trabajos prácticos, ¿no? Perfecto. Gracias, Fiore, muy buena la clase, soy Esteban. Muchas gracias a ustedes, gracias Esteban por estar, Liliana, no sé si está Guille, creo que no. Muchas gracias Juan, muchas gracias Natalia, Joaquín por tu apoyo permanente y sobre todo a los estudiantes que estuvieron presentes. Listo. Sí. Aprovecho a avisar ahora a las 11 tenemos práctico, va por el mismo link de siempre, no por este, aviso por las dudas. Y la consulta mía va por el link que armé yo. ¿Dónde está el link? Sí, hay otro link. ¿Está puesto en el Moodle? Está en el Moodle, sí, otro link para los de la comisión mía. Ah, bien. Gracias. Perfecto. Escuché la mitad, pero ya solucioné el problema que tenía. Vas a ver que dice ahí que tenía un problema, pero ya lo solucioné. Una recomendación final que he visto de los seminarios que estuve viendo de los exámenes para los alumnos y alumnas nuestros. No olviden, chicos, de que tienen que tener una dirección institucional
con tiempo, sáquenla la dirección institucional de email para poder rendir exámenes, aquellos exámenes que sean con uso de computadora, es decir, digitales o con Moodle, tengan esa dirección institucional que se tramita con un enlace que los lleva a la secretaría que les puede otorgar dicha dirección de email. No olviden eso porque va a facilitar mucho el examen de ustedes si es que tienen que hacerlo de manera virtual hasta tanto se restablezcan los exámenes presenciales. Claro. Esa recomendación es importante que la tomen en cuenta. Bueno, muchas gracias a todos, gracias. Gracias. Lorela, gracias a todos. Bueno, hasta la próxima será entonces. Que tengan muy buen día. Hasta luego. Chao, chao. ¿Seguís ahí, Joaquín? No, no sé. Bueno.